Bienvenidos a Pulso Geopolítico. El reinicio de esas conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos en un conflicto que, lejos de encaminarse hacia su resolución, parece haberse cronificado como uno de los ejes estructurales del desorden internacional actual, es revelador especialmente del contexto en el que nos movemos, porque mientras se habla de paz, la guerra sigue marcando el ritmo de los acontecimientos. Mientras se habla de treguas energéticas, respetando a los ciudadanos, a las víctimas civiles que están sufriendo 20 bajo cero, se vuelve a atacar infraestructuras energéticas. No hay un alto el fuego consolidado, no existe una hoja de ruta compartida y las posiciones de fondo siguen encajadas y esencialmente son incompatibles. Nadie quiere pasar sus líneas rojas. Como digo, los ataques a las infraestructuras energéticas ucranianas, incluso después de los compromisos parciales de contención, forman parte de una lógica de presión calculada, donde al final es una pena, pero no podemos ser naif, hay que ser realistas. El sufrimiento civil se convierte en una variable más de la negociación. Rusia llega a esta situación negociadora, a esta trilateral, en una posición que mezcla, por un lado, fortaleza militar, pero también desgaste estructural. Su gasto en defensa, según parece, desborda bastante, de forma amplia, los marcos presupuestarios oficiales y apunta, y esto es preocupante, no solo para Ucrania, sino para todos los que le rodean, a una economía de guerra en velocidad de crucero. Para Rusia, al final, negociar lo que se está haciendo ahora a tres bandas no significa ceder, significa gestionar los tiempos y seguir así ganando margen estratégico. Ucrania, por su parte, sabemos que vive una tensión profunda entre resistencia y realismo, porque por un lado no puede permitirse el lujo de que parezca que Kiev bloquea, que se pare la guerra y que la diplomacia sea un proceso inútil, pero por otro sabemos que lo que se le está pidiendo supone unas concesiones verdaderamente dramáticas para quien tiene un territorio y tiene que cederlo a alguien más fuerte que se lo ha quitado por la fuerza. Pero además es que esa diplomacia la estamos viendo ahora mismo para Kiev como un instrumento subordinado a un bien mayor, que es la supervivencia nacional. Estados Unidos, a todo esto, el tercero en discordia, el que maneja los hilos, pues es actor, es mediador y es parte interesada al mismo tiempo. Parte interesada, entre otros aspectos, por los acuerdos comerciales y de materias primas firmadas por Ucrania, pero también hay que entender que lo que busca Washington, y más con este presidente, son resultados rápidos y estabilidad que sea gestionable. No necesariamente una paz plena, lo hemos hablado ya en varias ocasiones, con que no haya guerra le parecerá suficiente. Un escenario que reduzca riesgos sistémicos y, sobre todo, que permita a Washington reordenar sus prioridades que pasan, no lo olvidemos, por una zona del mundo muy lejana al de la llanura póntica, pasan por China y por el Pacífico. El problema es que esta situación erosiona uno de los pilares básicos del orden internacional, del que por otra parte estamos saliendo, la idea de que la guerra entre estados puede ser contenida y resuelta mediante el derecho internacional y mecanismos diplomáticos y de negociación creíbles, sólidos. Para otros actores internacionales, que no podemos tampoco obviar, a pesar de que estas negociaciones sean a tres, lo hemos visto, Rusia, Ucrania, Estados Unidos, ese conflicto en Ucrania, como en su momento la operación de Estados Unidos en Venezuela, se ha convertido en un laboratorio, en un campo de pruebas donde se puede observar hasta dónde puede llegar una potencia militar sin sufrir un aislamiento total. Pues cuánto tiempo se puede sostener una guerra de alta intensidad en Europa, qué margen real tiene en esos procesos a la hora de terminar con las hostilidades la diplomacia. Es un fracaso para todos, para la comunidad internacional en su concepción global, que la diplomacia no esté funcionando, porque parece que está casi cobrando condición de dogma geopolítico moderno, que el uso de la fuerza vuelve a ser un instrumento legítimo para alterar fronteras y equilibrios regionales, y eso es algo que durante las últimas 7 u 8 décadas, grosso modo, sabemos que hay excepciones, había quedado dado de lado, había quedado como una muestra del pasado. Y no podemos dejar de tener en cuenta aquí a Europa, a la Unión Europea, que es lamentablemente la gran ausente estructural de este formato trilateral de negociaciones, porque se ve directamente afectada por la guerra, sostiene parte del esfuerzo, parte importante y no desdeñable del esfuerzo bélico de Ucrania, y sin embargo sigue sin sentarse como actor central de la mesa. Y esto no hace otra cosa más que reforzar una realidad verdaderamente incómoda,
y que es que el futuro del orden europeo, el statu quo que va a vivir en el viejo continente, se discute con Europa como protagonista, como víctima, como sujeto de que se va a decidir, pero sin Europa como actor, sin presencia, sin voz, ni siquiera, sin capacidad, no tiene capacidad de opinar. Al final, la falta de avances en todo esto está consolidando un mundo más fragmentado, lo sabemos, más peligroso, sobre todo para los pequeños, y es que el reinicio de estas trilaterales es una buena noticia, pero en sí mismo se constituye en advertencia, una advertencia grave y de consecuencias, porque es un aviso a la Unión Europea, pero no solo, es un aviso a todos los países pequeños, a todos los países medianos, a todos los países que no son potencia militar, que no tienen la disuasión nuclear entre sus armas predilectas, en sus arsenales. Es un aviso de lo que se nos viene encima, porque la diplomacia cada vez es menos útil y hay que ser fuerte, o al menos hay que tener a alguien fuerte que te defienda, ya que si no, estarás a merced de los poderosos que te rodean. Esa es la única lectura que cabe aquí. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta vamos con la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan porque sigue Pulso Geopolítico.